Muy bien, pues empecemos. Es para mí motivo de gran satisfacción que me hayan otorgado el honor de presentar a un gran ser humano, un médico militar, quien siempre se ha distinguido por su noble labor de compartir con gran humildad y sus vastos conocimientos y experiencia adquiridos a través de su vida profesional a las generaciones de jóvenes médicos, abogados, odontólogos, enfermeras, psicólogos y demás profesionales de la salud afines a su especialización. Y me refiero a mi general brigadier médico cirujano retirado, Régulo Nava Frías, quien nació un 18 de febrero de 1943 en Mazapil, Zacatecas, México. Es egresado de la Escuela Médico Militar. Pertenece a la generación 1961-1967. Realizó la residencia de especialización en anatomía patológica de 1973 a 1976. El curso de patología forense y autopsias médico-legales en 1975. La residencia de especialización en oftalmología de 1979 a 1981. El internado rotatorio hospitalario lo realizó en el Hospital Central Militar de 1967 a 1968. Estuvo adscrito como médico militar en diversas unidades operativas de infantería durante 5 años. Fue catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana en materia de medicina legal durante 2 años. Médico militar adscrito a la Escuela Militar de Educación Física y Deportes. Médico militar adscrito a la planta del Hospital Central Militar en el Servicio de Medicina Legal del 1 de mayo de 1974 al 16 de junio del año 2008. Una vez integrado al Hospital Central Militar, participó como médico legista del Cuerpo Médico Legal Militar en actividades periciales diversas para los órganos del fuero de guerra, Ministerio Público Militar, Cuerpo de Defensores de Oficio y juzgados militares. A partir de 1989 y hasta el 2008, fue profesor titular de la maestría en medicina forense que se imparte en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Presidente del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense y presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En el 2001, después de participar en el primer curso después de participar en el primer curso, Entrenamiento para especialistas y multiplicadores del conocimiento, modelo para el examen médico de la tortura y otros abusos físicos, fue complementado con el del modelo para la investigación forense de muertes sospechosas de haberse producido por violación a los derechos humanos, pasando a formar parte del Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, llevando a cabo el efecto multiplicador al interior de las Fuerzas Armadas, y este programa inició a partir del mes de noviembre del 2001 hasta el 2008, materializando 15 cursos taller de examinación médica y documentación de la tortura e investigación forense de muertes sospechosas de haberse producido por violación a los derechos humanos. A todos, dirigido a todos el personal del Servicio de Sanidad Militar, licenciados en Derecho y entre otros. En el 2001 participó en la reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia de Examen de la Convención sobre Armas Convencionales en Ginebra, Suiza, y en la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. El 16 de febrero del 2009, después de 48 años de servicio ininterrumpido, por haber cumplido la edad límite, pasó a situación de retiro en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En mayo del 2009, ingresó al sistema penitenciario federal en el órgano administrativo desconcentrado y prevención y de readaptación social, siendo destinado el 11 del mismo mes y año a la población del Lencero, Veracruz. Por su formación médico-militar y sus conocimientos en balística de las heridas,
Fue invitado por las asociaciones nacionales de medicina legal de diversos estados de la República Mexicana para impartir conferencias particularmente sobre temas de aspectos anatomofisiológicos de las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego de alta y baja velocidad, así como las lesiones producidas por municiones explosivas. Además, fuera de México, participó en Guatemala y en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, como docente en el 10º Simposio Internacional de Drogas, Criminalística, Accidentes Aéreos y Medicina Legal, con el tema Lesiones por desaceleración en caída libre y accidentes aéreos. Participó como ponente en el tercer Congreso Nacional de Medicina Penitenciaria, Seminario Iberoamericano de Salud Penitenciaria, en el primer Seminario Internacional de Salud Penitenciaria para la Reinserción Social. Participó como asistente en el primer Congreso Mundial de Ciencias Forenses y Valoración del Daño Corporal en el 2018 en la ciudad de Querétaro. Fue ponente del tercer curso de actualización en psicología clínica, ponente con el tema traumatología forense en el Hospital Militar de Zona de Santa María Rayón, el 17 de agosto del 2022. Fue perito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en materia de medicina forense con conocimientos del Tratado de Estambul. Ha sido profesor titular de la asignatura, de las diversas asignaturas, como son patología aplicada, propedéutica forense, examen médico y elaboración del dictamen médico psicológico para los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el contexto del Protocolo de Estambul, que se imparte a los discentes de primero y segundo año de la maestría en medicina forense, desde el 2014 a la fecha en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Además de hablar el español, domina el inglés técnico y también es experto en informática. Además, también es colegiado titular del Colegio Nacional de Médicos Militares, miembro de la Asociación Mexicana de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del que fue presidente. Y además es médico certificado por el Consejo de Medicina Legal y Forense, del que también fue presidente. Pues como ya se habrán dado cuenta, nuestro invitado es portador de un gran acervo tanto cultural como científico que ha demostrado su alto nivel de expertise en diversos foros nacionales e internacionales. Así que enfoquemos toda nuestra atención sobre el tema que nos compartirá en esta jornada académica. Bienvenido, querido maestro. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Bien, ¿se escucha mi voz? Perfectamente, Rébulo. Bien. Fuerte y Bien, claro, mi general. Iniciemos con el tema que me han solicitado. Quizá hablar inicialmente de las ciencias forenses, pues son todas aquellas ciencias que aplican los conocimientos científicos y técnicos en el contexto legal. Como forense se tiene que buscar la explicación a las causas de un accidente o de un delito. Así, de esa manera, presentar las conclusiones en forma de un dictamen o un testimonio experto ante un tribunal. La función es proporcionar auxilio a la justicia cuando el caso así lo está requiriendo. Y entonces la actividad forense adquirió mucha popularidad por la complejidad de la sociedad actual que exige que cada vez mayores responsabilidades y explicaciones en torno a diversos hechos que podrían ser delictivos. De esa manera, todos los encaminados a las ciencias forenses estamos obligados a utilizar los conocimientos científicos y aplicar las técnicas adecuadas para la investigación de
delitos o algunos otros asuntos de carácter legal, que pueden ser de tipo civil, penal o administrativo. Aquí las ciencias forenses incluyen a profesionales de diferentes áreas y con formaciones distintas. Aquí la responsabilidad del experto tiene un gran compromiso social y tiene importancia por las grandes consecuencias, tanto para la justicia como para la sociedad. Por tanto, el experto se requiere de conocimientos específicos y siempre actualizados en la materia que desarrolla. Y los profesionales de las ciencias forenses debemos tener un entrenamiento continuo, orientación y formación ética y legal que se dirijan hacia los dilemas de casos específicos en cada una de sus funciones. ¿Cuáles son las ciencias forenses? Pues ya quedamos que son diversas. Así tenemos la medicina forense, la odontología, la antropología, la estomatología, la entomología forense, la balística, la dactiloscopía, documentoscopía, toxicología, los encargados de análisis de ADN, los análisis de rastros, la investigación de incendios y explosivos y a nivel de forénsica ambiental. En respecto a la medicina aeroespacial, su función está definida básicamente tanto en la atención clínica como el desarrollo del conocimiento científico y el apoyo operativo a los miembros de la tripulación y los pasajeros de los vuelos aéreos y espaciales. Su objetivo principal es mantener la salud, la seguridad y el desempeño de los seres humanos que realizan actividades de aviación y en el espacio. ¿Cuál es la trascendencia de la medicina aeroespacial con respecto a los aspectos de tipo forense? Pues los cambios principalmente que ocurren en el espacio aéreo y fuera de nuestro espacio. Se altera la fisiología. Sabemos que se altera la presión parcial de oxígeno conforme se eleva la altitud en la atmósfera. La temperatura también disminuye. Aquí el individuo está expuesto a la aceleración o los cambios incluso de horario cuando viajan de un continente a otro. Las condiciones en las que labora el personal de aeronáutica, pues son la hipoxia, el disbarismo, ocurren fenómenos de síndrome de descompresión, fatiga, estrés y desorientación espacial. Entonces, todo esto influye muy importantemente en el aspecto psicológico en el cual intervienen los factores humanos. Y aquí con frecuencia se producen trastornos del estado de ánimo. Como ya lo he señalado, aquí tenemos en relación a los cambios que produce el estado de ánimo, que los que produce el vuelo, está el estrés. Hemos sabido de pilotos que pierden la orientación, el rumbo, de repente no saben qué altura están tomando a pesar de las indicaciones y como ha ocurrido en algunas ocasiones y ocurrió en Los Ángeles, un DC-9 de Aeroméxico se estrelló contra una avioneta Piper que despegaba del aeropuerto de Los Ángeles, por más que le insistieron al piloto que estaba ocupando el espacio de la aeronave de Aeroméxico, pues impactó con ella, generando su desplome y por fin el desplome de ambos. Para la investigación de los accidentes de aviación, se han desarrollado manuales de adiestramiento. Es, por supuesto, lógico que se tenga que conocer lo que se tiene que investigar, para lo cual se establecen grupos de trabajo, los cuales están relacionados de acuerdo al tamaño de la aeronave. Por supuesto, aeronaves pequeñas requieren menor equipo, aeronaves mayores, mayor equipo para investigación.
El investigador de cargo tiene que hacer una investigación de campo, recopilación de información, el análisis de la información y finalmente estructurar un dictamen. Para esto se apoya de todo del personal que tiene a la mano en el área de, de, de su trabajo. De esa manera, los accidentes de investigación de aviación requieren de la investigación de personal idóneo, personal capacitado, personal experto. Y todo esto se realiza a través de investigadores nacionales e internacionales. De esa manera se van enviándolos, dirigiendo las acciones para lograr establecer con quién, a quién se van a dirigir. De este modo, la comandancia del aeropuerto a donde ocurrió el incidente o el accidente notifica a la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos, y el cual se encarga de iniciar a través de personal específico la investigación de campo, mientras los investigadores oficiales arriban a ese lugar. Es lógico que los accidentes comúnmente ocurren fuera de la base y muchas veces en lugares inhóspitos. Y entonces, de acuerdo al tamaño de la aeronave, al grado de daño que ha ocurrido, pues se va a determinar el número de investigadores que van a estar a cargo de ello. Y entonces, desde ese punto de vista, si el incidente ocurre fuera de la ciudad de donde partió la aeronave, será en ese lugar el, donde se organice el equipo de investigación en otro estado. Incluso si ocurre en otro país, será el país a donde ocurrió el desastre quien se encargue de realizar esa investigación. De esa manera, siempre aparecerá la figura de una investigación que esté a cargo de ese evento, el cual tiene que elaborar una agenda donde va a notificar todo el personal que deba participar para establecer e investigar cuáles fueron las causas, lo que motivó ese accidente. Para ello se tiene que reunir con el grupo que ha señalado, establecer el sitio a donde van, los recursos y el equipo disponibles para poder ejercitar su función. El personal que interviene, dependiendo del tipo del incidente o del accidente, puede ser personal externo, extranjero o del que está local. Los grupos de trabajo de los accidentes, pues tienen que llevar expertos en cada área de investigación, como meteorología, tránsito aéreo, operaciones, registros de mantenimiento, aeronavegabilidad, factores humanos, personal de tierra, pero sumamente importante es el aspecto o el personal médico y el personal forense. Esa investigadora a cargo va a tener que buscar la colaboración de agrupaciones locales o federal, que pueden ser de tipo federal, estatal o municipal, debiendo tomar en cuenta que en un percance de esta naturaleza habitualmente ocurre en incendios, pues tiene que llamar a los bomberos. Como personal de seguridad, llamará al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Marina Armada de México. Muy importante la invitación y la concentración de la Cruz Roja y Protección Civil para ayudar a la localización, levantamiento, rescate y protección de los lesionados. Y eso se está en el sitio donde está realizando la investigación de campo. Los accidentes de aviación requieren para
participación para poder intervenir requieren de contar con los equipos necesarios y de protección, de los cuales lo más importante es que estén bien identificados, que lleven brazalete o una placa que los acredite, y por el área donde ocurrió, pues deben portar un chaleco que los identifique y sea reflejante para que tengan visibilidad. Para ubicar el sitio del percance, pues debe llevar un equipo topográfico para poder acudir al lugar donde ocurrió el accidente. Señalización, llevar etiquetas y banderolas para estar ubicando los restos o los cuerpos lesionados o dañados, que en el caso particular sabemos que son percances sumamente graves, desastrosos. Llevar estacas para señalización y, por supuesto, no olvidar llevar linternas o equipamiento con pilas, porque luego se puede llegar a un lugar y no se cuenta con iluminación. También debe estar equipado con un botiquín de primeros auxilios con todo lo necesario para su protección. La ropa de trabajo adecuada. Cuando ocurren estos incidentes, pueden ser en la montaña, pueden ser en el desierto, y si no se conoce a dónde ocurrió, se puede llegar desprotegido y pues, contabilizarse como uno más de los elementos que pueden sufrir daños. Llevar casco de protección, anteojos industriales, cubrebocas y máscaras, que son elementos indispensables para poder laborar. El equipo fotográfico para poder documentar el hallazgo, todo lo que se encuentre. Por supuesto, si son horas diurnas, no habrá problema, pero deben llevar su flash y acompañarse de video para poder documentar, como ya dije, claramente todo. En relación a los objetos que se encuentren desperdigados en el área del percance, pues tienen que llevar contenedores y llevar cinta adhesiva para poderlos fijar. Por supuesto que en esta época lo más conveniente es llevar una computadora para registrar todo, así como una grabadora, que resultan elementos sumamente indispensables para poder trabajar, para el registro y para el almacenamiento de datos. Ya lo señalamos, también de llevar equipo de protector contra peligros biológicos. En muchos lugares se acude a sitios donde hay, por ejemplo, serpientes venenosas, entonces sería indispensable también llevar algunos sueros específicos, si es que se conoce el área, o bien que en el lugar a donde vayan puedan conseguirlo por el riesgo que implica. Los guantes de goma y de trabajo para no maltratarse, no lastimarse, no generar una baja más, mascarillas, anteojos de protección por los elementos que pudieran brotar, flotar y lastimar, trajes desechables y de protección. Lo mismo para el calzado y las botas para no lastimarse. Los desinfectantes tipo alcohol y cloro domésticos serían sumamente útiles para evitar contagios. Y, por supuesto, equipo de higiénico para las manos y para la cara. Ustedes conocen perfectamente bien la clasificación de los accidentes y los incidentes, tomando en cuenta el peso de las aeronaves, que desde mi punto de vista puedo decir que son ligeros, de mediano peso o de gran peso. Y aquí mismo, las definiciones que ustedes han manejado de accidente, todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, por supuesto, incluyendo su desaparición o que quedó en un lugar totalmente inaccesible. O bien, la definición, toda lesión que ocasione la muerte dentro de los 30 días posteriores
a la fecha del accidente. Y entonces es como se clasifica una lesión mortal por la OACIE. También se dice que se encuentra desaparecida una aeronave cuando se da por terminada la búsqueda oficial. El incidente grave en el que tuvo o hubo gran o alta probabilidad de morir, lógicamente relacionada con el empleo de la aeronave, o bien, ahí viene la parte interesante, con la intención de realizar un vuelo. Y la aeronave pues se define como toda máquina que pueda sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra. Los accidentes de aviación los vamos a clasificar en lesiones graves como cualquier lesión sufrida por una persona en un accidente de aviación que requiere hospitalización por más de 48 horas dentro de los 7 días contados a partir de la fecha de la lesión. Muy bien, es grave cuando ocurrió la fractura de algún hueso. Aquí ponen como excepción cuando la fractura es simple de nariz o los dedos de las manos y los pies. Las laceraciones que ocasionan hemorragias de gas, sí, en ocasiones no hay gran lesión corporal, pero sí heridas que sangran y provocan ese tipo de alteraciones. Las lesiones de los nervios, de los músculos o los tendones o daño a cualquier órgano interno. Entonces, todo eso está clasificado como lesión grave. Las quemaduras de segundo y tercer grado u otras quemaduras que afecten el 5% de la superficie corporal. Aquí me queda una duda en lo personal, pero así está identificada como un 5%, que es una superficie pequeña, pero así se establece, no marca la profundidad, pero ya sería cuestión de discutirlo. O bien que la lesión sea imputable al contacto comprobado con sustancias infecciosas o exposición a radiaciones perjudiciales, por supuesto, dentro de la aeronave. Desde el punto de vista de la medicina forense, en los accidentes de aviación, pues las funciones son muy específicas. A los forenses nos corresponde la identificación del cadáver, la determinación de la causa de la muerte y la expedición del certificado de defunción. La expedición del certificado, perdón. La identificación de los cadáveres es una tarea en los accidentes de aviación, es una tarea muy compleja. Se tienen que buscar numerosos elementos para poder llegar a ello. Por el grado de destrucción que habitualmente ocurre, o bien si se trata de un incendio, las quemaduras severas que carbonizan totalmente el cuerpo y no hay manera de identificarlos. Cuando alguna de estas circunstancias han sido leves y nos permite obtener tejidos adecuados para ello, la identificación será relativamente sencilla. La determinación de la causa de la muerte, pues ya la única manera es mediante la necropsia o autopsia, y ya la parte complementaria es expedir el certificado de función para los trámites legales. Se obliga a que la autopsia sea completa en los miembros de la tripulación responsables del vuelo de la aeronave. Y entonces aquí estamos obligados a tomar un estudio histológico y toxicológico, o sea, una investigación macroscópica y microscópica y complementarla con la investigación de la ingestión o la presencia de tóxicos en el organismo. Para ello se requiere que haya un respeto de la cadena de custodia, es decir, cuando estamos recolectando todos los especímenes correspondientes al personal que resultó lesionado, y etiquetarlos y colectarlos en bolsas
especiales, evitando que haya contaminación o fuga del contenido. Para la investigación toxicológica es importantísimo la identificación o determinación de alcohol, monóxido de carbono, rastreo de drogas, de abuso y de medicamentos. Porque hay medicamentos que son permisibles, pero todo en las concentraciones adecuadas a nivel de prescripción indicada. La investigación de sustancias tóxicas, pues no lo vamos a hacer en todos los accidentes de aviación. En algunos son específicos. Por ejemplo, la colinesterasa en los que fallecen en accidentes de aeronaves que se encargan en el campo agrícola para evitar plagas. Sin embargo, en las aeronaves, los asientos y los equipos de seguridad interior, porta objetos, donde van las maletas, todo, son materiales sintéticos que en un momento dado pueden desprender vapores que contengan cianuro. Entonces se hace la investigación, lo cual nos indicaría que sobrevivieron un tiempo al accidente. Ya en el área donde ocurrió el percance, pues el equipo de identificación especializado, que es el criminalista, es el que va a tener participación. Por supuesto, siempre bajo el mando del médico forense. Ya sabemos que el médico forense es el que va a establecer la identidad del sujeto que ha sido lesionado. Entonces, debe estar siempre al mando bajo la custodia para la identificación. Cuando ocurre una desintegración en el aire, como ha ocurrido en algunos accidentes de aviación, se esparcen los cuerpos y quedan distribuidos en áreas muy extensas. Entonces, se deben recuperar los restos o los cuerpos, se ubican cerca del camino para que entonces puedan ser transportados a un área adecuada y pueda realizarse la identificación del mismo. Los procesos de identificación son múltiples, pero para ello necesitamos hacer una recolección de las víctimas, si están completas, o de los fragmentos que han quedado. Y habitualmente portan valores, portan objetos, pues los recuperamos. ¿Y de qué manera vamos a seleccionarlos en el área de recuperación? Pues muchas veces no sabemos quiénes son. Y a veces se tiene que recurrir a juntar los fragmentos de tejido que se parezcan. Eso cuando no ha ocurrido incendio, porque cuando se incendian, pues todo es muy difícil de identificar. Tenemos que ubicar quiénes iban en el vuelo, quiénes estaban. A veces es importante establecer, si se puede, el asiento donde lo encontraron, porque eso nos daría la pista de conocer de quién se trata. En otras ocasiones no conocemos mucho y tenemos que pedir un historial médico porque se pueden encontrar algunos elementos como prótesis, válvulas, etcétera, colocadas en la persona, y si lo señalamos ya nos dirían a quién operaron de la cadera o de una rodilla y podemos tratar de identificarlo. Y lo más importante en la información médica es la historia dental, que en muchos lugares la tienen bien establecida, y entonces a la hora que se señala, por ejemplo, la lista de pasajeros, quienes iban, pues sería muy importante establecer si tenía historia dental para conocer si
dentro de los restos apareció la dentadura y poder lograr la identificación. Ya en el procedimiento en sí de la autopsia o necropsia, o bien como lo marca su manual, necrocirugía, que son sinónimos, pues si se tiene la oportunidad y existen las condiciones adecuadas del cadáver, se toma la huella dactilar. Incluso existen, si está desecado o incluso algo maltratado, los técnicos especialistas en lofoscopía o dactiloscopía hacen, realizan técnicas de hidratación en esos dedos maltratados y han logrado poder reproducir las papilas y lograr la identificación aún con cadáveres muy deshidratados. Lógicamente carbonizados, pues ya no. La dentadura es un elemento base, sin embargo, dependiendo de la magnitud de la ignición dentro de la aeronave fuera o en el lugar donde cayó la aeronave, el tiempo de exposición pues lo puede destruir completamente. Pero si hay forma de lograrlo, eso sería un elemento básico para la identificación. Lo mismo si permanece la pulpa hasta para la obtención de material para ADN. Cuando se encuentran las manos con anillos o los cuerpos con joyería, si es que los depredadores humanos no se la llevaron, pues entonces se puede establecer a través de los familiares si reconocen esa joyería y pueden lograr ayudar a la identificación. Cuando no tenemos otra forma de establecerlo, pues se puede lograr mediante la medición de los huesos largos para determinar la estatura y entonces se puede seleccionar por estaturas los cadáveres y después pues ir depurando. Aquí es importante, algunos sujetos han sufrido fracturas antiguas y aún conservan su callo de consolidación. Entonces, pues pueden ayudar, puede permitir en cierta medida algo de identificación. Se toman radiografías del cuerpo completo cuando el cadáver ha quedado totalmente quemado, pero no ha sido fragmentado y se pueden tomar datos para su identificación. Cuando se ha segmentado, ha quedado fragmentado y pues pueden ser reconocidos los segmentos corporales, pero no sabemos de quién, pues se opta por seleccionar y por agruparlos por, por el parecido y podemos establecer que pertenecen a una misma persona. Total que es, como pueden ver y como lo han sabido, muy difícil establecer la identificación en accidentes sumamente graves. Para ello también se va a requerir que haya una oficina de relaciones públicas para que se tenga acceso a la información y se tenga un contacto permanente con los que andan buscando a sus familiares perdidos. El grupo médico forense, ya dijimos, tiene su función muy específica. Debe haber un titular con su ayudante y, por supuesto, un fotógrafo para poder documentar todos los hallazgos y previo señalamiento de cada uno de ellos, de etiquetarlos para no confundirlos. ¿Qué debe llevar? Pues un equipo de supervivencia, ya lo dijimos, se tiene que alimentar, se tiene que vestir, tiene que llevar agua, ir protegido. Por ahí en algunas ocasiones, por las prisas, no se lleva lo adecuado y resulta que es un terreno montañoso y van en tenis y no pueden subir por las piedras, no llevan elementos para iluminación, pues se tiene que tener todo preparado para ese tipo de aventuras de investigación. Llevar analgésicos antihistamínicos porque pues, no estamos exentos de algún evento patológico en el transcurso. En el lugar del accidente, la fotografía y el video
son básicos para poder documentar todo. Las manos deben ir protegidas y por seguridad para los demás y para uno mismo, no lastimarse, no contaminar. Llevar efectivamente bolsas de plástico para la recuperación de cadáveres. Ahí en la fotografía están viendo cómo está trasladando un cuerpo. También debe llevar elementos, bolsas plásticas con espacio para etiquetar, para identificar, para recolectar los objetos o los fragmentos tomados de los cuerpos que han sido rescatados. Aquí es importante que en el área de investigación, mientras unos están trabajando, investigando las partes del motor, las partes de la aeronave, todo lo que concierne al vehículo, pues el médico solamente dedicarse a su función y entonces no tiene por qué estar obteniendo elementos ajenos a lo que corresponda a su función médica. Ya ha habido quienes pudieran tomar a manera de recuerdo algún objeto que puede ser determinante en una investigación. Cuando hay incendios, cuando ocurre un incendio, la misma carbonización permite que los restos se mimeticen con todo lo demás, entonces tiene que tener mucho cuidado de no abandonarlos y porque se confundieron con el entorno. Cuando localizamos un cuerpo tenemos que marcar su ubicación y no se mueve del lugar hasta que el equipo especializado realice la planimetría, que es importante para la investigación de la Junta Investigadora. En los cuerpos humanos o los restos humanos se introducen en bolsas para poder llevarse a la morgue y donde se va a trabajar. Es sumamente importante que cuando se vaya a un lugar donde ha ocurrido un desastre mayor, un desastre con muchas víctimas, y no sea fácil llevarlo a un centro a donde pueda ser estudiado, se cuente con vehículos que cuente con refrigeración y contar también con hielo para mantenerlos en condiciones de estabilidad sin que se acelere el proceso de putrefacción, porque eso impide toda investigación, además de que pues entorpece los demás elementos de identificación y pone en riesgo al personal. ¿Cuál es la principal problemática que tenemos desde el punto de vista forense? Determinar el número de víctimas. Aquí, cuando se ha fragmentado el vehículo, la aeronave, pues van a volar pedazos por todos lados. Entonces, si existen cráneos completos, podemos establecer el número de cuerpos que están ahí. Sin embargo, a veces pues, pueden desaparecer por el fuego, por el aplastamiento, y entonces no tenemos acceso a ello y tenemos que basarnos en las listas de pasajeros para estar atentos a conocer cuántos vamos a recuperar y señalamos el número de víctimas recuperadas. Luego, la identificación. Como cuando ocurre en el campo, puede haber restos de óseos o restos de algunos animales por ahí que hayan estado en el sitio del desastre. Y entonces tenemos que identificar los restos óseos o los restos de tejido, si son humanos o corresponden a algún animal. Luego viene la identidad de los cuerpos. Muchas veces participamos o participan los familiares a través de lo que conocemos como reconocimiento visual. El familiar o el amigo lo identifica plenamente. En otras ocasiones no podemos hacerlo. Entonces, sabemos que era
de determinada estructura y corporal o determinado sexo, pues por exclusión los vamos eliminando. En otras ocasiones por aproximación, por similitudes físicas, y un elemento muy importante es la superposición cráneo-fotográfica. Si tenemos el cráneo completo y una fotografía en vida del sujeto, se hace una práctica de superposición, y si coinciden todos los elementos, pues ya tenemos un elemento más que nos ayuda para la identificación. ¿Cuáles son los métodos más adecuados o de certeza para la identidad de los cuerpos? Estamos hablando de cuerpos que quedaron irreconocibles, que se lastimaron por quemadura o por maltrato de los tejidos. Entonces, pues si podemos, tomamos radiografías de senos paranasales. En ocasiones quedan fragmentados y solamente al segmento que tiene, pues se le podría tomar para tener contraste, algunas, lógicamente, comparativo con radiografías previas que pueda tener. El odontograma, su ficha odontológica, ya lo mencionamos. En la actualidad, todos los cirujanos dentistas tienen la ficha de cada uno. Si llevamos un odontólogo forense y la dentadura se encuentra íntegra, pues hace la evaluación, describe las características, se publica y se envía a los diferentes centros odontológicos para ver quién reconoce ese odontograma. O bien la misma familia que pudiera tener ahí guardada su ficha odontológica, su historia clínica, nos ayuda para identificación. La prueba más importante es la dactiloscopía, pero si hubo quemadura y si hay lastimado, los dedos se fragmentaron, se lastimaron, pues ya no procede nada de ello. Ya dije, esta técnica ideada por Vucetich hace más de 100 años sigue siendo sumamente útil. La siguen utilizando hasta este momento en todos los lugares. Entonces, los especialistas en identificación criminalista pues ya tienen técnicas específicas para rehidratación de los dedos si es que no fueron lastimados mucho por la quemadura o por daño físico. Entonces se puede recuperar el perfil de la huella digital. El relevamiento radiográfico le señalamos así para cuando han ocurrido lesiones óseas previas. Podemos ver que la persona tenía una fractura, un callo óseo, etcétera. Pues se busca su historial médico. Por eso es sumamente importante aquí la participación en medicina aeroespacial, el historial médico, el historial clínico de, digamos, pilotos y personal de la tripulación, para tener a la mano esos elementos cuando no pueden ser identificados por la ubicación, porque salieron proyectados durante el accidente. Entonces, sirven mucho todo eso, ese historial médico guardado. Los tatuajes y las cicatrices, bueno, cuando el cuerpo quedó alguna parte indemne y podemos ubicar alguna cicatriz o algún tatuaje, sirve de identificación. Los complementos como los anillos de boda, que normalmente su interior llevan la fecha, los nombres iniciales, pues es de mucha utilidad. Las joyas, si es que las reconocen, o las ropas que no están maltratadas, pues son elementos que nos permitirán establecer la identidad de los cuerpos que han sufrido daño en ese evento de aviación. Aquí, como parte de mi participación en la investigación de este tipo de eventos, fuimos alertados para la investigación de 2 elementos de militares que habían desaparecido. Y
fueron, estaban internados en Chiapas, en la sierra, cerca de San Cristóbal de las Casas. Y lo único que recuperaron fueron eso, parte de esos restos, aquí está el número 2, restos esqueletizados que fueron sometidos al fuego a altas temperaturas y quedaron totalmente carbonizados, perdón, calcinados. Vean lo que hay ahí, solamente hay calcio. De la izquierda me junté un equipo de investigador de investigación, médico forense, criminalista, fotógrafo forense y odontólogo forense. Ustedes lo deben conocer, el doctor Castillo. Me acompañó y entonces juntos fuimos a hacer la investigación de este evento. Logramos identificar dentro de las estructuras óseas fragmentos de articulación escapulohumeral, de, eh, de omóplato, encontramos restos de arco cigomático con la porción correspondiente a la órbita, platillos tibiales, encontramos restos nada más compatibles eh, con diferentes áreas, que fue lo que nos permitió establecer que estamos ante restos humanos por la anatomía. Y entonces los cóndilos femorales que encontramos coincidían con los platillos tibiales, pero estaban totalmente calcinados. Los optamos que como que sí eran parte de tejidos humanos, pero lo más importante fue que encontramos tejido pulmonar como el que están viendo ustedes ahí, que corresponde, si estamos viendo los antracosis, y lo demás está colapsado. Encontramos un líquido sobrenadante y un tejido parecía vejiga por la estructura anatómica. Pedí la identificación en química y correspondió a orina. Entonces ya sabíamos que era tejido humano. Ahora, para saber quién era, pudimos encontrar 2 segmentos a nivel de articulación lumbosacra. Ahí estamos viendo al extremo derecha, la parte de arriba y parte de abajo, 2 segmentos muy similares, entonces, pero de diferentes dimensiones, lo que nos permitió establecer que eran 2, correspondientes a 2 personas distintas. Por las características encontradas, supimos que los elementos desaparecidos eran 2 oficiales de diferente estatura, diferente complexión. Entonces, hasta ahí teníamos 2 personas distintas. No pudimos llegar a más desde el punto de vista osteológico, ni el poco tejido que teníamos ahí. Esto ocurrió en 1993, no teníamos todavía otros elementos a través de marcadores genéticos, cómo identificarlos. Entonces, nos basamos a la experiencia que señalé los patrones de la diapositiva anterior. Y aquí encontramos 2. Entonces sabíamos que eran humanos y que correspondían a 2 personas diferentes. El éxito de esta misión fue que entre los restos apareció una argolla matrimonial con el nombre de la persona, de una mujer que correspondió a la esposa de uno de ellos. Por lo tanto, con alto grado de probabilidad, establecimos que estos restos óseos correspondían a los 2 oficiales desaparecidos. Lógicamente, no teníamos otra manera de señalarlo, y en el capítulo relacionado con el Código Penal, por ahí hay una frase que dice: salvo pruebas en contrario, pues me la fusilé, y entonces fue la determinación: salvo pruebas en contrario, corresponden a estos 2 elementos. Aquí están viendo
junto a donde dice dictamen, lo que está el dictamen, y es que fue lo que establecimos. Lógicamente, la trascendencia de esta identificación fue para la familia, para localizar a sus seres queridos. Y la otra, la parte correspondiente a los beneficios económicos que le correspondían desde el punto de vista de la ley del ISFAM para nosotros. Y eso lo mismo corresponde o obedece para cuando se trata de personal civil, la identificación para fines de beneficio o bien para fines de sanción penal en caso necesario. Hablando de identificación, aquí estamos viendo a la izquierda una mano con una duplicidad de la segunda falange del dedo pulgar. Tenemos la mano correspondiente del individuo al que le corresponde esa mano. Por otro lado, tomado de uno de los libros de texto de medicina legal, Spitzenfischer, pues encontramos esa fotografía y la puse por aquí, donde aparece un accidente aéreo. Una mano es todo lo que aparece, la toman la radiografía y se ven alteraciones ahí de tipo osteoartrítico. Resulta que uno de los que iban en el avión, pues tenía ese padecimiento y le habían tomado recientemente una fotografía de la mano de su pareja, y esa es la mano derecha, y pues la familia lo identificó como la persona que iba en ese avión y la que le correspondía esa mano. La familia es la que nos ayuda a eso cuando nosotros pues, es lo que buscamos identificar. Por otro lado, aquí tenemos un restos óseos de un individuo que había desaparecido alrededor de 2 años antes. Era un jefe del ejército. Después de una comisión, llegó, se presentó y se retiró, pero ya desapareció, no llegó a su casa. Tiempo después lo dieron por desaparecido. Tiempo después localizaron unos restos junto a ropa caqui verde olivo de la que se usaba anteriormente en el ejército, y lo llevaron a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia Militar, pero no pudieron identificarlo. Entonces me lo mandaron al Hospital Central Militar, donde en la época que estuve ahí eran las funciones de lo que es ahora un servicio médico forense. En la actualidad, ya por la modificación estructural orgánica del sistema judicial, pues ya se llama coordinación de servicios periciales, pero antes todo se llevaba en el Hospital Central Militar y a mí me correspondía eso. Ese esqueleto, pues no tenía manera de buscar cómo identificarlo. Además de que estamos hablando de los años 70, no sabía tampoco cómo. Entonces se me ocurrió investigar cómo se llamaba la persona que había desaparecido. Me dieron el nombre. Cuando vi la fractura, pues pedí ojalá tenga acceso aquí al hospital, y en el archivo de clínico había un teniente coronel que había sido atendido ahí por una fractura. Pedí el archivo radiológico y la superposición del fragmento óseo correspondía a la imagen que daba la fractura en el tiempo en que consolidó y que fue dado de alta. Entonces, de esa manera fue como pude establecer la identidad de estos restos, que por supuesto fue aceptado el dictamen por parte de las autoridades militares. Cuando estamos en la investigación forense, en eventos de accidentes aéreos, pues tenemos que hacer la autopsia completa, ya tal y como la hacemos
normalmente desde el punto de vista médico forense. Entonces investigamos qué hay en el caso de piloto y copiloto, buscamos alguna causal del accidente, buscamos alguna patología a nivel del cerebro, consumo de alcohol, aneurismas rotos o bien infartos del miocardio que pueden ocurrir. Sin embargo, pues para que ocurra el infarto del miocardio, para detectarlo desde el punto de vista bioquímico, pues tiene que pasar algunas horas y para que lo vea por morfología tiene que transcurrir otra. Entonces, pues tenemos que basarnos a las arterias coronarias, cómo se encuentran y la posibilidad de que eso haya ocurrido. Y si además durante el transcurso del viaje los pilotos van platicando y se registra en la caja negra, pues a lo mejor vamos a obtener información de un evento doloroso, algo así. Cuando ocurren actos terroristas, pues tenemos que tener mucho cuidado en la investigación. Aquí estamos viendo un corazón con un fragmento de metralla dentro del ventrículo. Estamos señalando el acceso, cómo entró el proyectil, el fragmento y cómo se alojó ahí. En un caso de explosión, la onda explosiva, aquí está marcando en la fotografía de abajo, está marcando las zonas claras, es la zona que protegió la costilla, el arco costal, y las zonas oscuras es donde llegó la onda que contundió el pulmón y dejó severas hemorragias internas, como se puede ver en la parte posterior de ese pulmón que está todo hemorrágico. Es muy importante a la hora de hacer la necropsia establecer si las lesiones fueron previas al impacto final contra la superficie. Si fue por explosiones, despresurización, una explosión, incendio en la cabina, etcétera. Se tiene que establecer los tiempos de muerte de los pasajeros. Aquí es un dato importante la premoriencia y la conmoriencia. Desde el punto de vista del derecho familiar, las herencias, quién murió primero también será un problema. A ver, de los del accidente, ¿quién murió primero? El dueño de los dineros y por la otra. ¿A quién le corresponde por la línea sucesoria hereditaria? Bueno, pues ya han llegado a acuerdos y todos mueren al mismo tiempo para evitar conflictos. Respecto de los restos que tenemos ahí, si están los cuerpos completos o si son fragmentos, bueno, estos se van a conservar. Hay quienes dicen que se deben conservar buen tiempo por si aparece la forma de identificarlos posteriormente. O bien, si se dispone que deban ser inhumados o incinerados, ya se respetarán las disposiciones legales. Desde el punto de vista de las normas internacionales, pues, incluso aquí mismo en el país, para el traslado de cadáveres a más de 300 kilómetros, se deben preparar y para llevarlos a otro país, bueno, debidamente embalsamados, de acuerdo a las normas internacionales para traslado y repatriación. Entonces, después del procedimiento de autopsia, ya se autoriza, ya que se tomaron muestras y todo y que no hay nada por investigar, se autoriza que sean preparados mediante el embalsamamiento. Ya nosotros nos encargamos de elaborar los documentos adecuados, el certificado de defunción que sirve para cobro de seguros, para darle trámite de inhumación, pero hay un aspecto importante en relación a los traslados, que debe llevar un certificado de ausencia de enfermedades infecto-contagiosas cuando estaba vivo para que pueda ser trasladado. Aquí viene el aspecto, pues, muy más interesante
que es la autopsia psicológica. En los demás estamos viendo lo que hay. En la autopsia psicológica, pues no estamos viendo, estamos imaginando lo que había, cómo, en qué condiciones anímicas imperaban en ese vuelo. Entonces, todo eso ya había señalado, lo pueden registrar de la caja negra, pero también pueden esto, es la parte básica, la parte fundamental de la función del especialista en medicina aeroespacial. Es su control clínico, su historial médico, debe reportar todo ese tipo de eventualidades, porque supongo que llevan evaluaciones de tipo psicológico, no solamente psicométrico, periódicos. Entonces, esos exámenes nos van a permitir conocer cuál era la condición emocional, anímica, psicológica del individuo, porque hemos sabido que hay quienes en pleno vuelo deciden quitarse la vida, se aíslan y pues se van con todo y acompañantes. Entonces, es muy importante y ahí pues no resulta ser responsabilidad de nadie, pero se tiene que tener, por supuesto, el registro, el reporte, y cuando lo considere el médico experto en medicina aeroespacial, impedir que vuele ese sujeto por el riesgo a todos, hasta se va a quedar sin una aeronave. Entonces la autopsia médico forense tiene que ser completa, metódica y sistematizada. No debemos dejar un elemento sin investigar. Y completa, lo decimos desde la cabeza hasta los pies. Por razones culturales, ya en la mayoría de las necropsias no se revisa la columna vertebral, ni la médula, ¿no? Es probable que la dejemos sin examinar en los casos comunes, pero en los casos nuestros resulta importantísimo hacer una investigación completa. Aquí estamos viendo en la fotografía una arteria coronaria pues casi totalmente obstruida, entonces eso nos da pie a que el sujeto tuvo problemas de circulación coronaria. Cuando hacemos la necropsia o la autopsia, tenemos que establecer y describir todas las lesiones existentes en el exterior, relacionarlas para poder relacionarlas con su posición dentro de la aeronave. ¿Quién mejor que el médico de especialidad aeroespacial sabe cómo van dispuestos piloto, copiloto y el ingeniero de vuelo? Sabe qué instrumentos están cercanos contra los cuales se pueda lastimar y entonces correlacionar las lesiones dentro de la cabina o fuera de la cabina. Aquí hago alusión a un evento hace muchos años, un helicóptero en la base aérea militar de Santa Lucía. Una de las paletas se desprendió y cayó como piano, una altura, no sé exactamente a qué altura cayó el helicóptero. Uno de los fallecidos, a la hora que lo revisé en el anfiteatro del Hospital Central Militar, le encontré una lesión circular en la región frontal de escasos 9 milímetros de diámetro, pero sin escara de fricción como la dejan los proyectiles de arma de fuego, sin ahumamiento, sin ningún dato que indicara que esa era una herida por un proyectil de arma de fuego. Cuando revisé la cavidad craneana, la perforación continuaba al hueso frontal
y en el espesor, en el interior del lóbulo frontal, casi superficialmente, me encontré un bulbo cilíndrico que seguramente se desprendió del, de alguna parte del helicóptero y salió disparado, proyectado y se le introdujo. Como caso raro, hay muchos médicos que les gusta reportar casos raros que aparecen. Bueno, lo dejé eso nada más en mi memoria, pero muy interesante. Sabemos que muchas veces se desprenden objetos del área de instrumentos y pueden provocar lesiones al piloto, copiloto. Entonces, ¿quién mejor que los expertos en medicina de aviación o aeroespacial lo conocen? Y eso va a permitir que el forense dé una explicación o una justificación técnica a esa herida. Del interior, pues ya vimos, tenemos que abrir todas las cavidades, craneana, torácica, abdominal, la columna vertebral. Comúnmente debemos hacerla, aunque en la práctica, en otro tipo de actividades, solamente cuando se requiere. Pero en este caso, tenemos que abrirla y revisarla. En el cerebro, ya dijimos, los pulmones tenemos que checar. ¿Qué vamos a buscar de los pulmones? Bueno, si la laringe y la tráquea están ahumados, quemados por haber respirado humo o gases calientes. Los pulmones, pues ahí se alcanza a ver toda macroscópicamente y ya microscópicamente tenemos que tomar tejidos de cada uno de ellos y enviarlos para hacer el estudio histopatológico, pero bien documentado y bien tomado el tejido y no de cualquier lado, sino de donde estamos viendo que existe la patología. Pulmón sano, pues no vale la pena enviar. En el corazón, hacer la medición de dimensiones, peso, estructuras, el grosor de los ventrículos fundamentalmente, el tabique. Todo tenemos que ver que se encuentre en condiciones normales. Si hay anormalidades, por supuesto, como ya lo señalé hace un momento. Entonces, estudio de anatomía patológica es el complemento obligado, particularmente, como ya dijimos, en pilotos y copilotos. La toxicología tiene que buscar benzodiazepinas, alcohol, marihuana, cocaína, antihistamínico. Tiene que ser selectiva de acuerdo a lo que estamos viendo. Por ejemplo, en accidentes en donde hay humo, donde ha habido incendio, el material sintético con que están forrados los asientos, desprenden vapores de ácido fluorídrico, de ácido cianhídrico. Entonces, debemos estar, o de ácido clorhídrico, debemos estar atentos a todo ello. Si hay recuperación de algunos elementos, joyas, etcétera, habrá que guardarlos y muchas veces se encuentran durante la necropsia porque llega vestido el sujeto. Entonces los desvestimos y guardamos todo, lo entregamos para fines de identificación y entrega a los familiares. Aquí nuevamente vemos la autopsia psicológica, el comportamiento habitual y todo eso ya lo señalamos. El estudio de ADN para cuando se tratan cuerpos completos, que bien podemos tenerlo claramente identificado el sujeto. Pero cuando son restos fragmentados, entonces no es conveniente hacer estudio de ADN porque se van contaminando. No sé si recuerden el evento de un jugador de básquetbol que cometió al parecer un homicidio, pero no lo pudieron sancionar porque contaminaron la escena de la toma de muestra. Así que creo que es importante aquí tener mucho cuidado en pensar que se hagan estudios de ADN como elementos indispensables. No nos va a servir de mucho. La cremación de los restos humanos
con autorización de las autoridades cuando no son, identifican, es lo más adecuado. Aquí sí se puede autorizar la entrega de todos los restos quemados, un segmento, una cajita para cada uno de los deudos, lógicamente, previo aviso que no se puede tener una identificación completa y pues probablemente algún fragmento de ahí del material cremado contenga restos de la persona que murió. En algunas ocasiones se pide que se conserven los restos que están sido plenamente identificados para entrega. Aquí he mencionado el momento la quema, el incendio de la aeronave. Estamos aspirando humos de ácido clorhídrico o de ácido fluorhídrico. La severidad de eso no impide o lleva a la muerte muy rápido, en 60 segundos. El ácido cianhídrico, 80 segundos. Y el monóxido de carbono, que es el más común, en 2 minutos ya estamos mal. Aquí viene, bueno, la fotografía que está ahí, pues lógicamente el personal que se encuentra hasta atrás tiene que salir, pero rápido para abandonar el área. Pero los de adelante habitualmente se tardan en querer bajar sus petacas y todo eso, no, sálganse rápidamente para darle oportunidad de que todo el mundo pueda salir bien librado. Recuerdo por allá, por fines de los 70, en un barco de la Armada de México, ocurrió un incidente. De repente se estaba quemando un cuarto, todos son de metal, un cuarto, salía mucho humo y pidieron que fueran a ver qué había. Entonces bajó un sujeto a ver qué pasaba y no salió. Bajó otro y bajaron 3 y no salieron, y así estuvieron y no salían, entonces, hasta que uno de ellos logró salir y rápidamente dijo: adentro están tirados, inconscientes, los que bajaron previamente. Y ya les dijo que hasta abajo había una capa libre de humo, porque el humo se estaba levantando solamente a unos 50 centímetros del piso, estaba libre. Entró él a rescatar. De todas maneras, hubo 7 fallecidos y muchos intoxicados, pero salieron bien. Y de los fallecidos, pues culparon al comandante de la nave y a su segundo comandante de homicidio. Entonces, me pidieron una investigación forense al respecto. Lo que hice fue investigar qué era lo que había habido. Ya en las actuaciones se pudo ver que a un lado de donde había ocurrido ese incendio estaban soldando la pared, pero con la soldadura saltó una chispa a la pared vecina, metálica, donde estaban colgados los chalecos salvavidas. El material flotante o de flotación de los chalecos salvavidas tenía incluso una leyenda. El humo produce ácido cianhídrico, gases cianógenos. Algo que pasó desapercibido a la gente, pero no supieron que ahí estaban almacenados el que estaba soldando. Y entonces, lógicamente, el único factor para establecer que la causa de muerte fue la presencia de gases ciánicos. Con eso se estableció la información al Ministerio Público y al juez. Y entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la investigación de la causa de la muerte. Cuando vemos el traslado de enfermos, es sumamente importante saber qué es lo que se va a hacer con ellos. Requieren traslado por
por enfermedad. Entonces, si fallece en el vuelo, se tiene que notificar al Ministerio Público. Entonces, el médico forense, ¿qué tiene que hacer? ¿En qué condición fue trasladado y cuál fue la causa de la muerte? Se han muchas veces por ahorrar tiempo, tratan de llevar lo más rápido posible con el enfermo hasta otro lugar, pero muchas veces son aviones despresurizados o sin presurización, y ya lo hemos tenido aquí al Hospital Militar, nos llevaron pacientes desde Oaxaca en avión por traumatismo craneoencefálico y no llegaron. Aquí bien, es importante cuando va el personal acompañante saber si tienen autorización médica para acompañar pacientes. Sobre todo, es importante que tengan conocimientos de medicina aeroespacial y si el avión está habilitado para traslado de esos enfermos. Ahora bien, también la responsabilidad puede recaer en el piloto si hizo su plan de vuelos adecuado de acuerdo a lo que le indicaron que tenía respecto de la altura a la que tenía que viajar y las escalas que tenía que hacer en el cabina. Y si tenía una cabina presurizada o no para autorizar el traslado de enfermos. Ya se había visto en algunas ocasiones que los individuos que llevaban sueros y viajaban en avión, de repente la sangre estaba dentro del frasco de suero por la diferencia de gravedad y que no fue tomado en cuenta por el piloto ni por el acompañante, que seguramente no era médico, o a veces, o bien, si era médico, no tenía conocimientos específicos o especiales. Ya ustedes lo saben perfectamente bien, los siniestros en las aeronaves pues tienen áreas donde son más comunes y más frecuentes, mayor riesgo. Alguien dice que tanto al despegar como al aterrizar es la época, el momento de mayor riesgo. También sabemos que la probabilidad de morir en accidentes de aviación es más baja comparada con los accidentes terrestres. Sin embargo, por los accidentes de aviación causan mucha espectacularidad a todos los niveles por la magnitud de los mismos. Algunos accidentes que han ocurrido en México, estamos hablando de la sierra en Monterrey, el Cerro de la Silla, pues los vientos tiraron el avión, ahí iba un tenista muy afamado, Osuna, el Pelón Osuna, y iba también un político. Pensaron que se trataba de un sabotaje, pero no, pues fue un evento circunstancial porque los vientos tiraron al avión. Aquí en la Ciudad de México, cuando vemos que el accidente de aeronave ocurre en la pista de aterrizaje y en la ciudad donde hay todas las posibilidades, que se va a tener más posibilidades de recuperación de heridos o de que haya menos. No, es lo mismo. Aquí este accidente, por error, el piloto de la aeronave confundió la pista izquierda con la derecha, debería aterrizar en la derecha, y porque la izquierda estaba en reparación, chocó contra un vehículo que estaban haciendo reparaciones en la pista. Esto ocurrió una madrugada y pues aún cuando fue en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues se tardó una hora en llegar los bomberos y el auxilio. Lógicamente no fue la culpa de ellos, ¿no? Fue la magnitud del daño, la explosión de la nave, el incendio provocado por el golpe, el traumatismo, el, la velocidad a la que impactó. Total que, bueno, fue un desastre. Pero a pesar de estar en la ciudad y estar con todos los elementos que podrían participar, no hubo manera de salvarse. ¿Por qué? Por la magnitud. Y eso puede ocurrir en cualquier otro lugar. Aquí tenemos otro también muy notorio.
que ocurrió en un vuelo que iba hasta Tijuana o hasta Los Ángeles, pero hacía escala en Guadalajara. Entonces, al viajar de aquí rumbo a Michoacán, por Marabatío, explotó una llanta en el compartimiento, dañó las líneas de combustible, las líneas de aeronavegación, ya no pudieron controlarlos. Perdón, no pudieron controlar el avión y cayó. Fallecieron todos sus ocupantes, fue un desastre más de la lista de los accidentes de aeronaves a nivel mundial. Pero aquí la falla ocurrió, según se investigó, la llanta que habían cambiado de repuesto del lado izquierdo, la inflaron con aire y entonces con la fricción de la rodada y la elevación de la nave explotó. Normalmente los inflan con nitrógeno y esa fue la causa que se atribuyó a la explosión en el compartimento donde iban todos los elementos electrónicos y no pudieron controlar el avión. Habían otros percances, ya lo señalamos, si el accidente de la aeronave ocurre fuera del país, es el país donde ocurre el que se encarga de la investigación. Esta es una nave de Aeroméxico que viajaba de Tijuana a Los Ángeles, al mismo poco tiempo antes de aterrizar la aeronave, sale la Piper del aeropuerto de Los Ángeles, toma la misma altura, el mismo espacio, y así suceden los accidentes. En el mismo espacio chocaron y cayó y murieron todos los ocupantes en un suburbio de la zona residencial de Los Ángeles. Accidentes importantes que gracias a la temporada, al lugar, todo se conjuntó y junto con la habilidad del piloto y aterrizó en la bahía de Houston y pues se salvaron todos. Pero pues no todos tienen suerte. Aquí el famosísimo Concorde, se encuentra por ahí un fierro en el camino, salta, rompe el tanque de combustible, se incendia y pues de los 100 pasajeros pues, no quedó nada. Entonces, en esa circunstancia, ¿a quién identifica? Pues, muchas dificultades. Y aquí para señalar que a donde se va a investigar un accidente de aviación, se debe llevar todos los elementos de seguridad necesarios y hasta de más, porque luego no hay ni alimentos, no hay ni qué llevar. Y algunos accidentes de esa naturaleza, hay sobrevivientes, pues porque el impacto no fue tan serio, porque no se incendió, porque no les tocaba. Y cuando ocurren accidentes en helicóptero, pues ahí sí, el primero que me tocó como forense ya en el hospital, en los 70 también, un helicóptero que se desprende el rotor principal y se cae como piano de una altura de 500 metros más o menos. Cayó y explotó. Me enviaron los restos en una bolsa, todos carbonizados, fragmentados, eh, sin posibilidad de identificación, ninguno. Entonces, pues lo que hice fue apartar en bolsas por grupos con la cantidad similar a todos y repartirla a los familiares. Mal hecho, pero pues no tenía otra forma de hacerlo. En la actualidad, pues no se debe hacer eso, pero en aquella época apenas empezaba y no era sino el, el querer hacer las cosas bien. No pasó a mayores, se dieron cuenta que no había posibilidades de más. Cuando ha ocurrido y que quedan los restos que ya pasó identificables, pues llamé
al doctor Castillo, odontólogo forense, quien me ayudó a identificar la parte odontológica. Mandamos pedir su ficha odontológica y con eso completamos y establecimos la identidad. En otros percances también de helicóptero ha habido la fortuna de que no explota el vehículo y, bueno, se salvan. No solamente en ese tipo de áreas ha habido percances. Aquí me tocó participar en la investigación en pie de la cuesta, un avión bimotor de hélice en el que lanzaban paracaídas. Estaba volando, terminó su práctica y al llegar a la base a aterrizar, por alguna circunstancia no llegó y se siguió de frente y se fue por a mar adentro, a mar abierto, y llegó frente a las costas de lo que es la quebrada, y por ahí un turista logró obtener unas fotografías del avión descendiendo y yendo sobre la superficie prácticamente del mar, hasta que se estrelló. Se perdieron 4 individuos, no localizaron los cuerpos, fueron individuos de rescate, buzos y demás, y no localizaron. El avión se hundió completamente. Sin embargo, en la película que tomó el turista, se ve cómo al caer se desprenden las alas, las hélices, se bota la cabina, se desbarata todo el frente gradualmente. Y entonces a mí me nombraron para que fuera a expedir los certificados de defunción correspondientes y acorde a la normatividad. Se hizo la búsqueda, se buscó el tiempo razonable, no apareció la nave en la zona donde se hundió, tenía más de 600 metros de profundidad, así que se dio por perdida la aeronave y expedí los certificados de defunción en base a lo que me tocó observar a través del video que grabó el turista, de las notificaciones que había de la que conocemos como fatiga para la orden de vuelo, el personal que estaba presente. Entonces expedí los certificados de defunción, establecí las causas probables de la muerte, traumatismos múltiples, las circunstancias, un vuelo de práctica, por una razón que no se supo, perdió altura y cayó al mar. ¿Cuál fue la finalidad de mi intervención? Básicamente, era época navideña y lógicamente lo más adecuado era otorgar los beneficios a los familiares. Mucho tiempo atrás, cuando se llamaba Compañía Mexicana de Aviación, este piloto hace un vuelo a Oaxaca, apenas alcanzaba la altura para trasladarse, cuando escucha una explosión y pierde el control de la nave, regresa rápidamente, ya estaba sobre las nubes, entonces tuvo que descender y al bajar identificó una pista a lo lejos. Lógicamente hizo un viraje de regreso a la Ciudad de México. Divisó por allá a lo lejos una pista de aterrizaje que era la pista de Santa Lucía, recientemente construida. Ahí llegó y aterrizó y descendió afortunadamente bien. Ya se supo que había comprado un seguro de vida un individuo y se lo había puesto se lo había mandado a, a una persona, a un familiar, lo mandó en el avión, pero le metió una carga de dinamita para cobrar el seguro. Y lógicamente, al saber todo eso con sobrevivientes, hallar la carga
explosiva y todo lo demás, y documentar el cobro, la compra de ese seguro de vida, llevaron la investigación judicial al que orquestó todo esto y fue a dar a la cárcel. Entonces, el Ministerio Público se encarga de investigar. El perito forense, criminalista, el dactiloscopista, todos los forenses participamos en acercarle todas las pruebas para que pueda establecer o establecer su demanda. Aquí dentro de los accidentes, aquí tenemos algunas escenas del desfile del 16 de septiembre del 96, 97, perdón. En el desfile del 16 de septiembre, el espectáculo aéreo pues, fue espectacular, pero mucha gente no lo vio porque hasta el área de Coajimalpa, al hacer el viraje de regreso, los aviones, por la velocidad que llevaba, uno de ellos no controla y choca con, con uno de los participantes. Eran aviones tipo casa F5, como el que ven arriba, y los demás eran T-33 de otra época, también tipo casa, desfilaban, y entonces el F5 golpea el ala del AT-33, lo desvía de su curso, choca contra otro, el AT-33, y el caza se va hacia abajo, pero pues no pueden controlarlo. El comandante de la nave llevó, ya que se vio dañado, evitó caer sobre las casas habitación de la zona de Coajimalpa y llevó el avión hasta otro extremo. Antes de eso, eyectó a su copiloto y el piloto falleció. Los otros dos fallecieron por la caída de la otra nave y el del F5 se eyectó. Aquí estamos viendo la zona donde el desplazamiento de los vehículos, de los aviones, impactaron sobre el terreno, parte del motor. Y aquí vemos una zona de daño, pero donde vemos sangre. En esa zona de tejido, esa zona de sangre ensangrentada, estaban alojados numerosos tejidos, de los cuales se levantaron y los llevamos al área de patología del Hospital Militar. Y junté uno por uno los fragmentos. Aquí tienen en la parte zona media, un fragmento corresponde a la porción baja de la cara, mentón y nariz. Y recolectamos parte de las orejas y pelo, y entonces se me ocurrió montarlo, tomar una fotografía, lo cual permitía establecer la identidad parcial del ocupante o del personaje que estaba ahí, que de antemano supimos que fue el que se eyectó, porque no tiene quemaduras, como los demás pilotos. Aquí tienen grandes lesiones y grandes quemaduras, grandes lesiones. Entonces, esa parte los investigamos, se realizó la necropsia, no se encontraron alteraciones de tipo que tuviera evidencia clínica como causal del percance, ni datos de intoxicación por ningún elemento. Todo fue, al final de cuentas, un evento fortuito que no sé, ya los investigadores dieron su veredicto y no sé en qué terminó, pero fue meramente fortuito, accidental. Aparte hablando del que se eyectó, pues vemos que una eyección de avión es tremenda. Al salir de la cabina, cuando vamos manejando, sacamos la mano, sentimos la resistencia del aire. Cuando se va en un avión y
a esas velocidades que viajan, pues lógicamente el ser eyectado desde la cabina, pues el choque contra el aire es tremendo. No sé a cuánto equivale, pero hay quienes dicen que hasta 700 toneladas, no sé. No me crean, no lo sé, no las he medido y quién sabe. Entonces, todo eso lógicamente causa daño. Puede que no se eyecte la cubierta del avión oportunamente y choque contra ella el piloto, o bien nada más contra el aire. Ya el choque contra el aire es suficiente para generar lesiones a todos los niveles, lesiones vasculares microscópicas en la retina o en la cara, pulmones, a todos los niveles. Hay quienes señalan que la compresión de la columna les reduce estatura, pero sí al giro de la persona, pues pueden ir dando diversos tumbos y pues lógicamente el riesgo a nivel cerebral está dado pues, por la ruptura de los puentes que comunican la aracnoides con la dura madre, por el desplazamiento, o bien que tengamos por los movimientos súbitos, golpes laterales, daño axonal difuso. Y aquí, una vez que se cumple la investigación por el equipo técnico y por el equipo forense, pues si el equipo forense se deduce que hubo responsabilidad penal o disciplinaria, bueno, pues la autoridad judicial, civil o militar, es la que va a tomar intervención para hacerlo conducente. El Ministerio Público, bueno, ya lo sabemos, es el que representa los intereses de la sociedad y cuando ocurren lesiones o daños, se ejerce la acción penal por los delitos cometidos. Aquí las funciones del Ministerio Público son investigar, acusar y participar en el proceso judicial. En este sentido, las funciones clave del Ministerio Público son la investigación del delito, que tiene que reunir pruebas y evidencias para esclarecerlo. Esas pruebas y evidencias son las que nos corresponde aportar a los forenses, médicos, odontólogos, criminalistas, toxicólogos, etcétera. Y la acción penal es la presentación de las acusaciones y la representación del Estado en los juicios penales. Aquí tenemos una forma de que se presenta para señalar a la gente del Ministerio Público que se encarga de investigar este evento, lo que fue la causa probable. Después del estudio y análisis, se pronunció que la causa probable del tal evento es tal, la que determina si esta va a servir para que el Ministerio Público ejercite o no la acción penal. Y entonces, en este sentido, la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación le corresponde investigar las causas que lo originaron y corregirlas con la finalidad de garantizar la seguridad en el transporte aéreo. Esta dirección no determina con fines punitivos en ningún momento. Es el Ministerio Público el que, al representar los intereses de la sociedad, pues para la reparación del daño, se encarga de la investigación de lo que ha ocurrido por probables delitos, para lo cual ya dijimos, reúne pruebas y evidencias para esclarecer los hechos y ejercitar la acción penal, presentar acusaciones y representar al Estado en los juicios penales. ¿Cuál es la función de los especialistas en medicina aeroespacial? Mantener la salud, la seguridad y el desempeño de los seres humanos que realizan las actividades aeroespaciales. Ya lo dije, en algunos momentos se vuelven parte importante de apoyo
al equipo de investigación médico-forense, porque son los que conocen ciertas condiciones, ciertas circunstancias que son propias del personal de, de pilotos aviadores y de la especialidad de aeromédica. El personal médico y paramédico participante tiene que ayudar a la extracción de los sobrevivientes del foco de desastre, proporcionar cuidados inmediatos y oportunos y evacuar a los centros de atención médica adecuados. No, esto no excluye a que el área de medicina aeroespacial envíe personal para que se encargue de la atención de los sobrevivientes que han quedado lesionados, les proporcione la atención, incluso busque el traslado hacia otros lugares. Y en la investigación que hacemos desde el punto de vista forense, siempre habrá el personal adecuado de investigación pericial y médica para atención, lógicamente, de los lesionados. Y aquí tenemos la función del experto médico, odontólogo, anatólogo, patólogo, químico, etcétera. Es desempeñar sus actividades con el grado de pericia, reconocimiento científico, técnico y ético de la profesión, a fin de, nuevamente insistimos, identificar las víctimas del desastre, realizar la autopsia completa del piloto, copiloto del ingeniero de vuelo y determinar la causa y circunstancias de la muerte, así como de todas las víctimas mortales y expedir el certificado de defunción respectivo. Hasta aquí concluyo mi presentación, dándole todo el panorama que se conoce respecto de la participación forense en la investigación de accidentes aéreos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Buenas tardes. Por parte de la audiencia tenemos unas preguntas. La pregunta número 1 es por parte de la doctora Fernanda y ella nos pregunta, mi general, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando un paciente trasladado vía aérea fallece durante el traslado? Lo primero es, como en todo evento, notificarlo al Ministerio Público, porque ese caso ya es de la investigación judicial, no de la investigación médica. Entonces, aun cuando no haya muerto por un evento traumático, muere en circunstancias que deben ser investigadas. De ninguna manera lo pueden llevar a un hospital o bajar a un consultorio para que expidan el certificado de función. Se tiene que investigar. Gracias, mi general. Mi general Rico tiene una pregunta. Él nos comenta que para el caso de los tripulantes, pilotos y sobrecargos y pasajeros accidentados fallecidos, ¿cómo se puede determinar si se encuentra alcohol durante el examen toxicológico, si esta sustancia fue ingerida o es producto de la fermentación, putrefacción de los tejidos examinados? Normalmente la putrefacción ocurre gradualmente. Claro, estamos hablando de unos cadáveres que hayan sido encontrados días después. Sin embargo, la concentración de alcohol o de etanol no es la misma en proporción a la descomposición, a la ingestión. Siempre son valores menores. Entonces, no es una regla y ni lo consideramos como intoxicación etílica el que hayan aparecido rastros de etanol. Tiene que haber concentraciones elevadas. Claro, me podría preguntar, si ya el consumo de alcohol llega al estómago, del estómago, ahí se absorbe una buena parte, después pasa al intestino delgado, donde se completa la absorción. De ahí circula y se fija en los tejidos. Después de los tejidos va a dar, perdón, circula la sangre, de la sangre a los tejidos
y de los tejidos a la orina. Por eso es sumamente importante tener el control o la muestra desde el estómago, tejidos, sangre y orina para conocer cuál es la proporción. Cuando se acaba de ingerir alcohol, la mayor proporción está en el estómago y todavía no llega a los tejidos. Cuando ha transcurrido un tiempo, empieza a elevarse en la sangre. Cuando ya está en la sangre elevada, pasa a los tejidos, empieza a decrecer de la sangre e incrementar en los tejidos. Y finalmente va a aparecer en la orina y va a incrementar gradualmente. Por eso es indispensable tener la muestra de orina desde el estómago, los tejidos, la sangre y la orina para ver el grado de detoxificación normal del alcohol, la degradación natural. Entonces, no sé si conteste la pregunta. Mi general. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los retos a que se enfrentará el personal de médicos forenses en el futuro y cuál es la pauta para enfrentarlos de conformidad a los avances tecnológicos en la aeronáutica? El cuerpo es el mismo. Lo que cambia es la tecnología. Entonces, un conocimiento correcto, completo de medicina forense y anatomía patológica son fundamentales para poder establecer las alteraciones que se presentan tanto aquí en la Tierra como en el espacio. En el espacio sabemos que se modifica todo. Sabemos que hay descalcificación porque no hay ejercicio. Entonces, cuando bajan por acá y que los examinamos, iremos a encontrar descalcificaciones o piedras en los riñones o en algunos otros lados, pero debemos tener el conocimiento de lo que sucede fuera de la atmósfera, fuera del control de aquí. Entonces, con todo y la tecnología, lo que tiene que ver es el avance del individuo, del médico. Tiene que estar acorde a los conocimientos de medicina aeroespacial para poder enfrentar los retos que nos presentará el futuro. Ya sabemos que se hacen viajes suborbitales, salen y regresan. Bien, pero como llevan una cabina presurizada y es un paseo, es como ir a la montaña rusa, no les va a pasar nada, porque suben y bajan. Solamente cuando permanecen un tiempo fuera es cuando se van a modificar. Lo que les pasó cuando hubo la explosión de aquella nave hace muchos años, que iba una profesora, pues lo mismo que les pasó allá les había pasado aquí abajo, los hallazgos. Pero sí, al personal que ha permanecido fuera de la atmósfera, ahí sí tenemos que saber cuáles son los cambios, las modificaciones para estar acordes con la investigación de tipo forense. Mientras estén aquí en la Tierra, los cambios van a ser los mismos. Y lógicamente la patología, estudiarla e irla adecuando a la época, los avances tecnológicos. Pero el cuerpo siempre va a ser el mismo. Gracias, mi general. En este momento cedo la palabra a mi general Olga para las palabras. Sí, muchas gracias. Pues bien, yo rápidamente voy a hacer algunos comentarios. Pues bien, pues maestro, su conferencia nos señaló fehacientemente la importancia de saber identificar las lesiones en la investigación de los accidentes aéreos. Vemos o pudimos darnos cuenta de tal importancia al identificar los cadáveres, determinando la causa de muerte y las circunstancias en las que se produjo esta por medio de la necropsia. Expedición del certificado de defunción, la importancia de la autopsia, de efectuar la autopsia completa, sobre todo en todos los tripulantes,
todo lo relacionado con la cadena de custodia de las muestras y de los tejidos, determinar la determinación de alcohol, si hubo alguna intoxicación por monóxido de carbono, intoxicación por otras drogas, o presencia de sustancias tóxicas durante que pudieran haber sido la causa de la muerte. También nos permitió profundizar en las funciones del grupo médico forense. La verdad, me di cuenta que se profundiza, o sea, ustedes tienen muchísimo campo de acción. Pudimos, pues, darnos cuenta de la gran importancia que tienen ustedes en el trabajo que desarrollan día a día. También los términos, yo honestamente no había escuchado los términos de premoriencia o conmoriencia. Para mí son nuevos, los voy a tratar de profundizar más. También el cómo llegar hasta el embalsamamiento, de acuerdo a la normatividad internacional. Tomar en consideración pues todos aquellos aspectos cuando sucede un accidente y qué hacer, ¿no? con los cuerpos de las personas que fallecieron. La importancia tan fehaciente también de la autopsia psicológica, ¿sí? Entonces, en conclusión, pues nos deja como enseñanza que debemos de hacer una investigación totalmente completa, metodológica, sistematizada. Además, también nos proporcionó ejemplos de accidentes aéreos muy representativos de lo que significa hacer excelentemente bien nuestro trabajo día a día para abatir su incidencia. Maestro, pues muchísimas gracias por su generosidad de compartir sus conocimientos a nuestro gremio, que son de gran trascendencia para, pues para todas aquellas implicaciones legales en todo el campo